Voy a leerles un pasaje que está en el libro que hemos estado leyendo, llamado La devoción extrema de la voz de los mártires. Amén. Hay un título que dice Poder extremo. Dice: Bangladesh, Abdullah. Desde que Abdullah aceptó a Jesús, su familia ha tratado por todos los medios de cambiar su forma de pensar. Después de todo, su padre era un hombre respetado en su aldea y en todo Bangladesh, habiendo construido una mezquita junto a su propiedad. Cuando las palabras no convencieron a Abdullah que regresara al Islam, recurrieron a los golpes. Cuando esto no resultó, llamaron a otros para golpearlo con más severidad. Nada dio resultados. Abdullah se aferró con tenacidad a su fe en Cristo. Al final, su madre, exasperada, dejó de darle de comer, poniendo solo cenizas en su plato. Abdullah oró por la fortaleza de Dios y se mantuvo firme. Como último recurso, la familia llamó al mulá, un líder religioso islámico, a que fuera y celebrara una ceremonia islámica para liberar al muchacho del diablo que había tomado control de su vida. El mulá fue a su hogar y recitó oraciones musulmanas sobre el niño. Cantó, le impuso las manos al muchacho, danzó y gritó. El espíritu dentro de Abdullah se mantuvo firme. Después de 5 horas, el mulá se dio por vencido, exhausto. El espíritu de Abdullah es más poderoso que mi espíritu, le dijo el padre del muchacho cuando se retiró. Le dijo al padre del muchacho cuando se retiró. A Abdullah no lograban disuadirlo, ni detenerlo en hablarles a otros de ese poderoso espíritu. En unos pocos meses había guiado a 27 musulmanes a la fe en Cristo, infundiéndolos a todos con el Espíritu de Cristo. En un intento de lidiar de manera creativa con una crisis de energía potencial, ingenieros modernos tratan de diseñar autos que se muevan en su totalidad con baterías. El problema es que los autos necesitan tener acceso a una fuente de energía que recargue sus baterías. Hasta ahora, el concepto es aún tan nuevo que las estaciones con los cargadores de energía auxiliar son pocas y distantes unas de otras. Sin una fuente de energía, el auto es impotente. Asimismo, los cristianos que tratan de ser testigos eficientes sin el poder del Espíritu Santo son del mismo modo impotentes. Además de aprender la palabra de Dios, debemos depender del Espíritu Santo por sabiduría, protección y poder en nuestro testimonio. Está tratando de hacer cosas por Jesús con su propio esfuerzo en lugar de permitir que su poder fluya a través de usted. Y menciona aquí un versículo de referencia. Dice, Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Amén. Fíjese, una de las cosas centrales que el pastor Antonio mencionó acerca de lo que estaba disertando era el poder, hermano. ¿Qué acompaña a la verdad? La verdad está acompañada con poder, hermano. Amén. Y quiero que entienda, mi querido hermano, que Dios y su manifestación, su exteriorización, que es algo que además ocurre naturalmente. Dios no es alguien que se oculta, Dios no es alguien que se esconde. Dios está allí, gobernando el universo, amén, gobernando el mundo espiritual. Él está allí. Los que están perdidos son los hombres, pero Él está allí en su trono, en el mismo lugar. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén.
y el poder de Él está allí, al alcance de las personas. No en un discurso, ¿correcto? No en un rito religioso, que como lo mirábamos en otra ocasión, la religiosidad termina convirtiéndose en una zona común, en una zona de confort. Se termina convirtiendo en el salón de los mediocres, en el salón de los timoratos. La religiosidad termina siendo eso. Y la religiosidad no tiene poder, hermano. Usted mire a este muchacho, Abdullah, porque era un muchacho. Conoce reveladoramente al Señor Jesús. Decide seguirlo. Sus papás, sus hermanos, su comunidad comienza a perseguirlo, a hostigarlo. Sus papás comienzan a golpearlo. Después sus hermanos lo golpean severamente. Después la comunidad vuelve y lo golpea, lo maltrata. Tratan de matarlo de inanición, de encarcelarlo. Su espíritu se mantiene firme. Esas son cosas, mis hermanos, que no se podrían lograr sin el poder de Dios. No se pueden lograr. Y además de eso, ante tanta hostilidad y su pensamiento y su espíritu fortalecido, además de eso, termina siendo un instrumento para que 27 musulmanes más se conviertan. Para que un musulmán, hermano, suelte su religión, su costumbre, su herencia, y siga a Cristo, tiene que haber una manifestación gloriosa, hermano. Por eso usted va a notar, hermano, que en los lugares donde el poder de Dios destaca aún más, es en los lugares donde hay cosas así pasan. El Espíritu Santo se manifiesta en los lugares donde al parecer todo está en contravía. Allí el poder se glorifica. Allí vemos verdaderos milagros y poder. Pero muchas personas deciden quedarse en la zona de confort, la religión. Vamos a tener aquí nuestro grupito de oración. Saque allí la hojita del estudio bíblico. Comamos, saquemos empanadas, juguito, riámonos un rato. Vayamos el viernes a estudiar un texto bíblico. Y el domingo encontrémonos en la iglesia, escuchemos la homilía del pastor y después de una breve oración vayamos a comer. Yo le pregunto, hermano, ¿eso es cristianismo? Usted me puede decir, claro, pastor, compartir el pan, reunirnos es cristianismo. Yo le digo, eso que le acabo de mencionar podría catalogarse como un 1% del cristianismo. Eso es una pequeña muestra de lo que es el cristianismo, hermano. Y algunos se quedan con eso y destacan que eso es lo importante. Entonces pasan por sus regimientos y miran, la escuela dominical está funcionando, alabado sea el Señor. Hay un grupo de jóvenes constituido allí con instrumentos, alabado sea el Señor. Hay pastores y predicadores que dan sermones cada domingo, alabado sea el Señor. Hay diáconos uniformados, bien organizados, que cuidan los enseres de la congregación y reciben a los que vienen a las reuniones. Alabado sea el Señor. Para algunos eso es cristianismo, hermano. Pero es una pequeña muestra. De hecho, menos importante que muchas otras cosas. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué es el cristianismo? Hay personas que aprenden un manual de buenas conductas. Claro, muchas de ellas las extraen de la Biblia. Hijo, cuando consiga novia que sea cristiana, hijo. Es el pelado anda allí con sus lineamientos de pequeño, no toques, no mires, cuidado, la caja del diablo, ojo allí, advertencias, límites, demarcaciones. El pelado crece en eso, se acostumbra a eso, pasa el tiempo y de repente muchos pasan por el episodio de que llegan a cierta edad y todo eso se desmorona, hermano.
Y cuando utilizamos la palabra desmoronar, me hace pensar, hermano, en la casa que se edifica sobre la arena. Algunos dicen, no, el que construye la casa sobre la arena es aquel que está en el mundo, con un pie en el mundo y un pie con un pie en la iglesia. Le digo, no, hermano, no. El que está en el mundo ni casa tiene, hermano. Cuando usted medita en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo acabado, era un indigente que comía comida con los cerdos. El impío ni siquiera techo tiene, no tiene un techo, hermano. Está descalzo, harapiento, lleno de pecado, carcomido. Come con los cerdos, se revuelca con ellos. De allá Dios saca a los nuevos hijos suyos, a los que incorpora al cuerpo. Pero ¿qué pasa con los que están en el cuerpo? O los que dicen estar en el cuerpo. Algunos escogen esto, las cosas superficiales, los itinerarios, los manuales de conducta. Escuche esto, para que usted medite en estas cosas. Hace muchos años, en los Estados Unidos, en casas militares, ocurrió un homicidio múltiple atroz. Un médico militar apareció malherido, su esposa brutalmente muerta, asesinada, sus hijas, dos chiquitas hermosas, también brutalmente asesinadas. Eso ocurrió durante más o menos contemporáneo a los homicidios que acontecieron y por los cuales fueron culpados y señalados la secta de Charles Manson. De pronto, para los más jóvenes no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Para los más viejitos, dentro de los que me cuento yo, sabemos quién fue Charles Manson. Él fue líder de una secta que mató brutalmente a una actriz de Hollywood y una serie de amigos que estaban con ella, en el año 1969. En ese año también ocurrió esta matanza. Y comienzan las investigaciones. El argumento del médico era que una secta similar a la de Manson entró allá, mató a la esposa, mató a las niñas y lo hirió y lo malhirió a él. Después de muchas indagaciones, años de investigaciones, los dedos comenzaron a señalarlo a él, las pruebas comenzaron a señalarlo a él. Y lo que terminó hundiendo a este médico fue que descubrieron toda su historia psiquiátrica. Y dentro de su historia psiquiátrica, psiquiatras elaboraron una teoría y una tesis muy fuerte en esa época y muy fuerte hoy, a la que llamaron el manual de la cordura. El manual de la cordura. Entonces, la gente que conocía al médico, decían, no, el tipo es un tipazo, ayuda a la comunidad, es un médico que ayuda a los necesitados, es un médico que destaca socialmente, en obras de caridad, en colaboración. Esa era la fachada, hermano, pero detrás de esa fachada había un psicópata que fue capaz de matar brutalmente a su familia. Yo no estoy diciendo que estemos mirando a ver quién tiene esa capacidad, hermano, pero lo que quiero que entienda, hermano, es que no podemos andar en las arandelas de la superficialidad, definiéndonos a nosotros mismos como personas que estamos bien, definiendo a otras personas como personas que están bien, juzgando las cosas por la simple apariencia, cuando la palabra me dice, hermano, que Dios no hace acepción de personas. Y esa es una de las grandes características de su poder. Dios conoce las cosas como son y sabe la necesidad que tiene el ser humano de una absoluta reingeniería. Su poder está dispuesto, hermano, para hacer transformaciones poderosísimas en nosotros. Pero primero tenemos que convencernos, hermano, de que son necesarias.
y no taparnos con mantos de mentira, de falsedad, de hipocresía y de engaño, creyendo que somos buenos y que lo único que falta es que las puertas del cielo se abran, hermano. Algunas personas piensan así y algunas personas lo piensan cuando su vida cristiana ha transcurrido en la esterilidad, en la aridez, en la infertilidad de la religión, hermano. Y pasan los años, le pregunta uno a la persona, hermano, ¿ha pasado por liberaciones? No, pastor, nunca. ¿Cómo así? Yo he pasado como por 25, 30, 40, 50 liberaciones. De pronto, si usted para a una persona que ha pasado por 20, 30 liberaciones, al lado del que no ha tenido ninguna, la falta de discernimiento puede ser camuflado con una actitud hipócrita, que de hecho la actitud hipócrita y religiosa está llena de engaño, que fue otra de las cosas que el pastor Antonio habló. Y el engaño, hermano, es yo le voy a llamar el engaño del engaño. El engaño del engaño se ha propuesto hacerle a creer a la gente que el engaño es fácilmente detectable. Como cuando digo que la gente se imagina que el diablo tiene cuernos, un trincho y una cola punta. Y se imaginan el diablo así, sí, el mismo diablo del escudo de un equipo de fútbol. Así se lo imaginan. Y que toca y que tiene competencias de acordeón con Francisco el Hombre, allá en la costa. O con Rafael Escalona. No, ese no es el diablo, hermano. El diablo, su principal poder se llama el engaño. Engañó a Adán, engañó a Eva, engañó a los ángeles. ¿Qué le hace pensar a usted, hermano? ¿O por qué podría pensar yo que conmigo no va a poder? Y quiero que entienda que para estar cimentado, hermano, necesitamos entrar en el contexto completo, en la integralidad, en lo compacto del poder de Dios. Y entender que hay dos componentes que son los que están ensamblados en el poder de Dios, hermano. Uno se llama el Verbo y otro se llama el Espíritu Santo. Algunos, procurando tener al Verbo, se quedan con el estudio bíblico, con la lectura bíblica y con una aplicación que ellos piensan que es profunda, pero que termina siendo superficial de la palabra. Por eso usted va a mirar a una persona que es solo palabra y solo discurso. Él cree que está navegando por aguas profundas, pero realmente está navegando por zonas superficiales de esa profundidad, hermano. Pero cree que está en la dimensión más amplia de la palabra. Y la persona que está en eso comienza a caer en zonas comunes, a repetir discursos, a repetir versículos, a postearlos en sus redes, a postearlos en sus páginas, en sus propias vidas, pero cuando viene a mirar, no tiene fondo. La casa no está sobre la roca, sino sobre una arena. Pero la persona cree que está sobre la roca, hermano. Y ahí hay un problema. Ahora, estamos hablando del que por lo menos se dedica a leer la Biblia y a estudiarla. Aún en eso, estaría apenas cumpliendo con el conocimiento de una parte de dos. Y lo tremendo de todo esto es que si falta la segunda parte, y no procuramos encontrarla, la primera se va a desperdiciar completamente. Y esa impotencia, esa frustración que crea la aridez y la esterilidad de la religión, es la que muchas veces lleva al error, hermano, y a la confusión. Porque se trata de encontrar explicaciones a algo que se vuelve plano, intrascendente, religioso, duro, granítico, como un corazón de piedra. Pero cuando encontramos la dimensión del Espíritu,
apareciendo ante nuestras vidas, y entramos en ese conocimiento, en esa experiencia con el Espíritu, entonces lo uno y lo otro se unen y tendríamos delante de nosotros el poder de Dios en toda su dimensión. La palabra del Señor nos enseña, el Señor dice, escudriñad las Escrituras. Él dice, tienen que comer de mi carne, verbo, beber de mi sangre, verbo. Es un mandamiento. Hay que hacerlo cada día. Nuestro discernimiento está sustentado en el conocimiento de la palabra, la profecía más segura. Todo tamizaje bíblico y todo tamizaje espiritual tiene que pasar por allí. Ninguna experiencia espiritual verdadera en Dios puede ir en contravía de la palabra, hermano. Pero la palabra tiene que ir acompañada por el poder del Espíritu, hermano. El Verbo necesitó del Espíritu para obrar en plenitud. Cuando aparece el Verbo como Cordero de Dios en el Jordán, no pudo empezar nada si no aparecía el Espíritu de Dios. Y el Señor manda entonces que conozcamos el Verbo, que lo escudriñemos, que lo estudiemos. Pero el Señor también dice que recibiremos poder, hermano, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, hermano. Y también la palabra nos dice claramente que las señales de Él nos siguen, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Estamos hablando de banquetes, estamos hablando del plan de Dios, del propósito de Dios en nosotros. Es un propósito amplio, no es limitado, es vasto. No podemos quedarnos con un porcentaje de lo que Dios quiere para nosotros. No podemos quedarnos tomándonos un consomé de pollo con pancito cuando Dios tiene viandas amplias en un mesón amplio. Hay gente que puede ver un mesón amplio lleno de comida y se come una galleta. Y dice, no, yo me conformo con la galleta. O gente que va a comer a un buen restaurante y dice, ay no, una ensalada light, ¿cómo así? ¿Y dónde está la langosta? Y la carne, y las comidas maravillosas, la perdiz, la codorniz, ¿no va a comer algo bueno? ¿Cómo así que se va a comer una ensalada? ¿Para qué vino entonces? Eso pasa con muchos cristianos y se conforma con eso. Pero Dios quiere completa las cosas en nosotros, una profundidad en la palabra y acompañada de todas, no algunas, sino de todas las manifestaciones de su poder. Vidas donde las cadenas se rompan de verdad, donde los yugos se pudran, hermano, donde haya destrucción de la iniquidad, donde haya liberaciones de todo lo que tengamos, hermano, en nosotros, en nuestros hermanos y todos los que se añadan, liberaciones de demonios. Usted tiene que empezar a vivir esa vida, hermano. Permitir que Dios obre con plenitud en usted, recibir dones, ver sanidades, ver milagros, hermano. Y un conocimiento del Señor Jesús y del Espíritu Santo profundo, dominando el mundo espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret, abriéndose campo victorioso en manos de Cristo, hermano. Y tenemos que ir hacia eso, y tenemos que aceptar el poder. El apóstol Pablo le dijo a los de Corinto, le dijo, voy a ir a ustedes, están muy habloncitos, tienen el pecho muy inflado, se la han pasado diciendo que no necesitan de mi consejo y que yo soy un pobre arrimado, que no sé nada y que ustedes son mejores que yo. Básicamente eso fue lo que el apóstol pudo ver en ellos y fue lo que el apóstol recibió de ellos. Pero les dijo, voy a ir a ustedes,
no a ver cuánta teología saben. Yo voy a ir a ustedes a ver el poder que tienen, a ver cuál es la cosa suya. Y el mismo apóstol Pablo le dijo a los corintios, le dijo, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Yo me siento contento, hermano, porque en mi vida cristiana he visto mucho el poder de Dios. Sanidades, milagros, liberaciones que si uno quisiera contarlas, no podría, hermano. Prodigios, señales. De verdad, no podría uno anotarlos en agendas. Necesitaría uno muchas agendas para anotar eso. Y lo hemos visto, hermano. Y queremos más. Creemos que es poco, a pesar de que para el común denominador es mucho. Creemos que es poco, hermano. De verdad, es la única área donde Dios nos autoriza a ser ambiciosos. ¿De qué podemos tener ambición? De estar llenos del poder de Dios, hermano, y de la unción de Dios. En eso podemos ser ambiciosos. En nada más sino en eso. En eso, el Señor dijo que el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, hermano. Eso dice el Señor. No dice, habrán vasitos de agua, un pozo se abrirá. No, dice, habrá una fuente que se rompe, que se abre, indetenible. ¿Usted qué quiere, hermano? Yo quiero eso. Y usted debería querer eso también. Anhelarlo, el poder. No puede ser que nos acostumbremos a una vida donde el poder no se mueve. ¿Y cuántas sanidades hay en su congregación, pastor? No, tengo 35 años y nadie se ha sanado. ¿Cómo así? ¿Y qué ocurre en su iglesia? No, pastor, ahí los domingos nos reunimos y comemos todos juntos. Maravilloso. ¿Y el poder de Dios dónde está? ¿Dónde está? ¿Y las liberaciones? ¿Y los indigentes transformados? ¿Y las prostitutas reformadas con el poder de Dios? O sea, liberadas de sus demonios, limpiadas de sus pecados, libradas de sus maldiciones, sacadas a una vida nueva. Hermano, en esos lugares se necesita el poder de Dios. Una prostituta, hermano, lo único que sabe hacer en su vida es eso, vender su cuerpo. Uno de los mayores miedos de una mujer de esas es, ¿qué me voy a poner a hacer después de que deje esto? Se necesita poder, hermano, para liberar. No podemos quedarnos allí con las pequeñas cositas que a usted o a alguno le puede parecer grandes. Yo estuve en grupos de jóvenes donde la reunión se basaba en, cuéntame de ti, ¿qué color te gusta? ¿Qué comida te gusta? ¿Cómo así? ¿Qué expectativas tienes de la vida? Reuniones de jóvenes sin ninguna trascendencia, hermano. Pura religión, cero poder, cero unción. No podemos aceptar esto, hermano. Nos tenemos que resistir contra esto, hermano. Desde nuestras propias vidas, dirigiéndonos a lo que el Señor quiere, amén. Poder. Dígale a que está al lado, poder. Prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, discípulos. ¿Cuánto poder se necesita para un discípulo, hermano? La palabra de Dios no dice que simplemente prediquemos el evangelio. Yo le pregunto, ¿qué dice la palabra? La palabra dice, haced discípulos en todas las naciones. Y ahí surge una pregunta, ¿cuánto poder se necesita para hacer discípulos?
¿Cuánta sanidad interior? ¿Cuánta liberación? ¿Cuánta destrucción de iniquidad? ¿Cuánto convencimiento de pecado? Cambiar un corazón, que se convierta de un corazón blasfemo a un adorador de Dios. Frutos de alabanza. ¿Cuánto poder se necesita para empezar a dar el fruto del Espíritu, hermano? ¿Cuánto poder se necesita para levantar un nuevo creyente, hermano? Para sufrir los dolores de parto, para dar a luz hijos espirituales. ¿Cuánto poder se necesita? Por eso el Señor dice, recibiréis poder. No es un capricho de Dios, no es un gesto, no es un simple gesto dadivoso de Dios. Nos está dando lo que necesitamos. El Señor les dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén. ¿Por qué les dijo eso? Porque iba a ser lo que hicieran moviéndose de Jerusalén, iba a ser inútil. A Dios no le gusta la inutilidad, porque la inutilidad en la cual se basa la religiosidad no trasciende nada, hermano. Y la religión hace eso, vuelve conformista a la gente. Una de las mayores reacciones que tiene la gente cuando uno predica, al católico por ejemplo, es, pero pastor, ¿cómo voy a dejar mis costumbres? Y mi abuelita, y mi mamá. Entonces uno a veces pregunta y dice, yo le hago una pregunta, ¿de qué le ha servido a usted la religión? ¿De qué le ha servido a la gente ir a misa? Y para no ir tan lejos, ¿de qué le sirve a la gente ir el domingo a la iglesia cristiana? ¿Ha cambiado? Usted va y mira, el común denominador es, o están iguales o peores, llenos de mañas, las mismas trabas, los mismos pecados, aumentados y a los cuales les han agregado otros. ¿Eso es el cristianismo? ¿Y usted qué hace para Cristo? Pastor, aquí estoy limpiando las sillas. ¿Eso es bueno, hermano? Sí. Pero sin poder, sin la llenura del Espíritu, ¿para qué? Yo conocí diáconos súper juiciosos. A las 6 de la mañana llegaban, limpiaban cada silla, medían con regla la distancia entre las sillas. ¿Y sabe qué pasaba con ellos? Ni una gota de unción, hermano. Ni una gota de unción. Yo compartí misiones con personas esforzadas, puntuales, madrugadoras, trasnochadoras, de ayunos, de vigilias. ¿Sabe cuánta unción tenían? Cero. Un cristianismo sin poder, hermano, ¿a dónde nos va a llevar? Es el poder el que tenemos que anhelar. Y tenemos que empezar a vivirlo desde nosotros mismos, hermano. Lo que el pastor Antonio decía, comience con usted, puede comenzar con usted. Póngase mano todos los días. Úngase la mano y ore. Y ore. Acostúmbrese a ministrar a los de su casa. Venga, voy a orar por usted, vamos a orar por esa enfermedad. Si no se sanó hoy, mañana volvemos a orar. Hasta que se sane en el nombre de Jesús. Que la unción comience a aumentar de tal forma que el poder comience a ser lo habitual en su vida, hermano. Eso es lo que necesitamos. Y ese poder fluirá libremente mientras nos mantengamos con los pies aplomados, hermano, en la verdad de Dios, sin desviarnos en errores, falacias, fábulas y mentiras. Vaya, mire usted qué poder tiene la secta. Vaya, mire el poder que hay en los testigos de Jehová. No hay nada, hermano. Vaya, mire usted el poder que hay en la iglesia unitaria. Ellos dicen que oran en lenguas, pero además de eso, no hay nada. Y les quiero decir algo, ni siquiera son lenguas de Dios, son lenguas demoníacas. Vaya, mire el poder que tienen los mormones, poder financiero tal vez, pero nada más.
Vaya, mire usted el poder que tiene la Iglesia Católica. Un poder político y financiero y religioso. No más. ¿Dónde está el poder? Mire las campañas en África, hermano. Evangelistas en Asia, en Centroamérica, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Paralíticos levantándose, ciegos que ven, sordos que oyen, mudos que hablan. Ahí está el poder. Liberación de endemoniados, transformación de corazones, el borracho dejando su condición, el homosexual dejando de serlo, el asesino dejando de serlo, la prostituta dejando de serlo. Ahí está el poder de Dios, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, mi querido hermano. Y de eso queremos siempre que quererlo todo, todos los días, hasta que el Señor venga, amén. El poder de Dios que Él quiere dárnoslo, hermano. Recibámoslo, pidámoslo, aceptémoslo, hermano. Y vivámoslo cada día, amén, en nuestras propias vidas y en los demás. Amén. Quiero que oremos, hermano. Oremos para pedirle al Señor que el poder de Él esté en nosotros, amén. Y si ya está, que crezca. Lo necesitamos para todo, hermano. Para nosotros mismos, para nuestras casas y para la obra de Dios, amén. Vamos a orar. Padre precioso y bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos y te alabamos, Señor bueno, en esta noche preciosa, Señor. Hemos podido reunirnos con mis hermanos, alegres, Señor, y contentos de poder estar todos otra vez juntos el día de hoy, Señor. Pero queremos una petición especial, Señor. Queremos los ríos de tu poder, Señor. Queremos los ríos de tu poder. No queremos nada más, no queremos religión, no queremos aguas de mara, no queremos esterilidad, no queremos nada de eso, Señor, aridez. No queremos ser una higuera seca, Señor. No podemos acostumbrarnos a cosas simplemente técnicas, superficiales, que son inútiles, Señor, intrascendentes. Señor amado, queremos tu poder. Queremos tu poder y lo necesitamos. Necesitamos el poder de la salvación. El poder para salvar, Señor maravilloso, a los que están perdidos. El poder de las sanidades, el poder de los prodigios, de las señales, de las liberaciones. Decirle a los demonios salgan fuera de los cuerpos y los demonios salen. El poder para romper cadenas, Señor. El romper para destruir eslabones, cepos, grillos. En el nombre de Jesús, el poder para sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El poder de las sanidades, Señor. De las sanidades mentales, emocionales, físicas, espirituales, en el nombre de Jesús. El poder de ver corazones de carne convertidos en corazones de piedra convertidos en corazones de carne, Señor. De ver nuevas criaturas, bautismos del Espíritu, Señor. Bautismos de fuego, nuevos nacimientos. Queremos ser un lugar donde en ese río naveguemos todos, nademos todos y damos el poder todos los días de nuestras vidas, Señor. No queremos nada más, te queremos a ti en toda tu dimensión, Señor, y queremos la llenura del Espíritu de Dios, Señor. Te lo pedimos, que esa sea nuestra sazón, que ese sea nuestro sabor, Señor. Todos los días anhelando esto, Señor, que reveles cosas. Ha sido un tiempo hermoso de revelación, Señor. Gracias. De comunión contigo. Gracias. De crecimiento. Gracias, Señor. Lleva a mis hermanos a esto. Que ellos mismos vayan. Que lo que se le presente delante de sus ojos, claro, habrá cosas, Señor, que no se tendrá la estatura, la autoridad para hacerlo. Y los pastores lo haremos. Pero la mayoría de cosas, predicar el evangelio, orar por los enfermos, por las necesidades. Señor, hazlo con mis hermanos.
Dales el valor, Señor, la unción, el poder para que lo hagan, para que no se acobarden, para que lo hagan, para que pongan las manos sobre los enfermos, para que reprendan el demonio, Señor, para que den una palabra de sabiduría, para que obren con el poder del don de ciencia, Señor, para que hablen en lenguas, las interpreten, Señor Santo, para que haya profecía, Señor, don de fe, don de milagros, amado Señor, discernimiento espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, que nuestras propias vidas sean una representación de la obra tuya en nosotros, Señor, y que podamos ser instrumentos buenos, óptimos en manos tuyas para la ayuda de muchos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias, desatamos el Espíritu de Jehová, Señor, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor, tu plenitud, unción hasta los huesos, Señor, hasta el fondo de nuestra alma, llénanos, nuestras mentes, cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Señor, atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, y lo echamos al abismo todo esto en nombre de Jesús. Señor, atamos todo caballero de la noche y de Morfeo y lo echamos al abismo. Señor, yo quiero bendecir a todos mis hermanos que han sido generosos y han actuado con liberalidad y que han sido también, Señor, obedientes en lo que te pertenece a ti, amado Jesucristo. Y conforme a esto pedimos que reprendas el devorador de sus vidas, que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. Señor, que prosperemos en todo como nuestras almas prosperan y que no haya justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan, Señor. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, en esta noche y te damos gracias. Que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. En el nombre de Jesús. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.